Me encantan los rollitos primavera, pero es complicado conseguir la masa para enrollarlos. Por ello decidí hacerlos desde cero, con un relleno de verduras muy fácil, económico, pero igual de delicioso. No les hace falta la carne para nada. Acompáñame a verlos. Comencemos preparando la masa para los rollitos. Aquí ya tengo 200 gramos de harina de trigo todo uso o harina común, como tú la conozcas. Le voy a añadir media cucharadita de sal y posteriormente mezclaré a incorporar. Después agregaré 120 mililitros de agua que debe estar tibia y que voy a mezclar con media cucharadita de vinagre. El vinagre va a ayudar a que la masa quede más elástica y así podamos estirarla mejor. Sin embargo, este ingrediente es opcional, puedes omitirlo también. Iremos vaciando el agua poco a poco para no pasarnos y al mismo tiempo vamos a ir mezclando al inicio con una palita. Y ya que comience a formarse la masa, continuaremos con nuestras manos para sentirla. No debe de quedarte harina suelta, incorpora toda muy bien. Y si hace falta, pues pon un poquitito más de agua que yo. El caso es que te quede una masa húmeda y manejable, no seca. Retiremos del recipiente y vamos a colocar en una superficie limpia y seca. Aún tenía un poco más de agua en mi jarrita, así que la voy a vaciar ya en este momento y comenzaré a amasar hasta que la masa ya no esté tan arrugadita. Esto puede llevarte de unos 5 a 10 minutos. Como puedes ver, la masa es muy fácil de manipular, no se pega a las manos. Por ello, amaso empujando y envolviendo. En fin, después de unos 5 minutos aproximadamente, yo ya veo que la masa está más suave, así que voy a formar una bolita. Le untaré aceite por todos lados para que no se seque y colocaré dentro del mismo recipiente en donde fui preparando la masa. Mientras hago esto, te comento que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Ok, cubrimos con papel film a que toque la masa, eso también va a ayudar a que no se seque. Y vamos a dejar reposar por unos 30 minutos, una hora, incluso puedes dejar un poco más. Mientras tanto vamos a ir a preparar el relleno de nuestros rollitos primavera. Para ello vamos a poner un poco de aceite en una cacerola amplia y encenderemos la estufa a temperatura media-baja. Agreguemos de 3 a 4 dientes de ajo finamente picados. Como puedes notar, el aceite aún no está muy caliente, esto es porque no quiero que se vayan a quemar los ajitos. Que por cierto son de tamaño mediano para que en total obtenga 1 a 1,5 cucharadas. Y es que el ajo siempre da un sabor muy rico a las preparaciones. Lo que sigue es añadir un trocito de unos 2 centímetros de jengibre fresco que debemos rallar, el equivalente a 1 cucharada aproximadamente. Ahora que si no consigues jengibre fresco, puedes utilizar jengibre seco y en ese caso vas a necesitar solo media cucharadita. Mezclemos un poco para después agregar la parte blanca de unas 3 ramitas de cebollín. Cocinemos a temperatura media-alta por 1 a 2 minutos sin dejar de mezclar. Pasado este tiempo, vamos a añadir media cebolla grande cortada en juliana, a la cual le vamos a poner una pizca de sal que va a ayudar a que libere sus jugos y se cocine más rápido. Seguiremos mezclando y vamos a freír hasta que la cebolla esté suave y transparente. Entonces agregaremos 2 chiles verdes cortados en rajas o puedes sustituir por un pimiento verde o rojo. Seguimos con 2 tazas o 180 gramos de zanahoria cortada en juliana, 4 tazas o 240 gramos de col o repollo rallado o cortado en juliana. Y aquí vamos a ponerles un poco de sal y pimienta al gusto. Te cuento que para que te facilites el trabajo también puedes usar un procesador de alimentos y ahí rallar la zanahoria y la col. El caso es que queden como en bastoncitos. Pero bueno, ahora agreguemos salsa de ostras que ya se consigue en casi todos los supermercados. También puedes usar salsa Hoisin, la cantidad es al gusto. Lo mismo con la salsa de soya, la cual estoy añadiendo ya en este momento. Mezclamos a incorporar todo muy bien
y cocinaremos solo por 1 a 2 minutos, ya que no queremos que las verduras liberen sus jugos. En este punto también vamos a poner media cucharadita de vinagre. Si tienes de arroz, úsalo. Si no, cualquier otro vinagre para cocinar como el de manzana te va a ayudar. Después de unos 2 minutos prueba y si hace falta le puedes poner un poco más de salsa de soya, ostras, sal, pimienta, lo que le haga falta. También en ese momento agreguemos de las 3 ramitas de cebollín la parte verde. Mezclemos solo a incorporar. Ponemos opcionalmente un poquito de aceite de ajonjolí, seguimos mezclando y ya por último vamos a espolvorear un poquitito de maicena, aproximadamente media cucharadita. Esto va a ayudar a que los jugos se espesen, se junten con las verduritas y quede pues más compacto el relleno. Apaguemos nuestra estufa, retiremos la ollita y debemos colocar nuestras verduras en un recipiente para dejar enfriar completamente. Mientras tanto vamos a formar las láminas para los rollitos primavera. Así que retiremos la masa del bol, coloquemos en una superficie limpia y seca, hagamos un hoyito en el centro a que quede como una donita y cortemos uno de los lados para así formar una barrita, acomodando a que tenga el mismo grosor por todos lados. Dividimos primero por la mitad, colocamos una barrita enfrente de la otra y luego dividimos en 6 para así obtener 12 piezas de un tamaño muy similar. Si quieres que todas tengan exactamente el mismo tamaño, puedes pesarlas y deben quedarte de unos 25 a 27 gramos cada una. Ya que las tenemos listas, vamos a ir formando bolitas, enrollando la masa sobre sí misma y dándole forma tal como te voy mostrando en el video. Como puedes ver, es un procedimiento muy sencillo y ya que tengamos todas, vamos a cubrirlas con un trapo ligeramente húmedo para que no se sequen. Ahora aquí tengo una mezcla de 60 gramos de maicena y 30 gramos de harina de trigo todo uso. Voy a espolvorear un poco en la mesa. Después voy a tomar la primera bolita que formé y voy a estirar formando un círculo de unos 5 a 6 centímetros de diámetro. Como puedes notar, voy girando la masa para que quede un círculo casi perfecto y después pues nada más con las manos voy a estirar un poquitito más a darle una mejor forma. Untamos un poco de aceite en toda la superficie que quede bien cubierta y le espolvoreamos suficiente mezcla de maicena y harina. Hacemos otro círculo del mismo tamaño, ya sabes, de 5 a 6 centímetros. Colocaremos por encima e igual le vamos a untar aceite por toda la superficie y vamos a espolvorear la mezcla de harina. Repetiremos exactamente el mismo procedimiento hasta que queden 4 capas juntas, así exactamente como las que te muestro en el video. Al ser 12 piezas vas a obtener 3 pilas de láminas y siempre vamos a estar cubriéndolas con el trapo húmedo. Tomamos la primer pila de tapas que formamos, le ponemos un poco más de la mezcla de harina en la superficie y comenzamos a estirar a formar un círculo de 22 a 24 centímetros de diámetro, girando y girando para formarlo mejor. Ahora si al estirar notas que la masa se regresa, solo cúbrela y deja reposar unos 5 minutos y continúa hasta que quede del tamaño que te indico. El círculo tampoco tiene que ser perfecto, pero para acomodarlo mejor puedes estirar ligeramente entre tus manos como hago yo. Ya listo, llevamos a una sartén sin aceite que debe estar caliente. Yo pongo mi estufa a temperatura media alta y vamos a cocinar por unos 15 segundos por lado. Cuando ya veas las orillitas como cocidas, volteas y dejas por unos 15 segundos más. Lo importante aquí es que las orillas estén cocidas para que así podamos despegar fácilmente. Al retirar de la estufa colocaremos dentro de un trapo y vamos a dejar enfriar ligeramente mientras me voy a ir a preparar las demás tapas. Ya estando tibias, mira lo fácil que se despegan. Y mientras te muestro esto, te invito a que me dejes en los comentarios
¿Con qué otra cosa las rellenarías? ¿Te está gustando esta receta? Si es así, te invito a que te suscribas al canal para que así sepas cada vez que vayamos a subir un nuevo video. Ya tengo aquí las 12 piezas, quedan bien delgaditas. Si las orillas se ven algo gruesas, puedes cortarlas. Ahora, ¿cómo las puedes guardar? Muy fácil, solo las metes entre papel de hornear. Haz de cuenta que en la base tengo uno y aquí arriba pongo otro y no se van a pegar para nada porque ya están ligeramente cocidas. Ya solo las vas enrollando, las metes en una bolsita y las guardas en tu refrigerador por un máximo de una semana. Pero bueno, ya vamos a empezar a rellenarlas. Ya las verduras deben estar frías, por lo que tomamos una hojita. Vamos a colocarle suficiente relleno y vamos a cerrar primero por los lados tal como te voy mostrando en el video. Para sellar las orillitas de nuestros rollitos usaremos una mezcla de 2 cucharadas de maicena con 2 cucharadas de agua. Untaremos un poco por los laditos y en donde vamos a ir cerrando y vamos a ir envolviendo tal como te muestro en el video. Ponemos un poquitito más de la mezcla de agua y maicena en las orillas para que pegue y seguimos envolviendo a que quede un rollito. Y repetiremos exactamente el mismo procedimiento con los demás rollitos. En total, con esta cantidad de verduras te van a salir 12 piezas. Ya que hemos terminado de prepararlos, vamos a la estufa y coloquemos suficiente aceite en una sartén pequeña a que llegue a un poco más de la mitad. Dejaremos a temperatura media alta hasta que esté caliente. Para revisarlo, sumerge un palito y si salen muchas burbujitas alrededor, quiere decir que la temperatura del aceite ya está perfecta, así que podemos comenzar a colocar ahí nuestros rollitos. Cocinando de 2 a 3 piezas a la vez dependiendo del tamaño de tu sartén. Solo no pongas muchos para que no baje la temperatura de tu aceite. Vamos a freírlos de 2 a 3 minutos por lado o hasta verlos doraditos y crujientes, modificando de temperatura media a media alta para que queden bien, ya que si la temperatura baja mucho absorberán mucho aceite o si al contrario la temperatura está muy alta, lo que va a pasar es que se te van a quemar. Ve volteándolos cada cierto tiempo para que doren mejor, o si los sumerges completamente en aceite seguro que doran parejo. Pero bueno, vamos a retirarlos ya de la estufa y los iremos colocando en una rejilla para remover el exceso de aceite. Y sí puedes hacer estos rollitos en la freidora de aire, es muy sencillo. Para ello vamos a untarles un poco de aceite por todos lados. Vamos a colocarlos en la bandeja con las costuras abajo y los meteremos a 200 grados centígrados por 10 a 15 minutos. Eso sí, a la mitad de la cocción revisa, si ya están doraditos puedes voltearlos y los dejas hasta que estén como a ti te gusten. Los míos estuvieron listos en 15 minutos y también quedan bastante doraditos y crujientes con un muy rico sabor. Aunque como ya te he comentado no es exactamente lo mismo a el sabor que se obtiene cuando los fríes. Pero bueno, ya al retirar nuestros rollitos del aceite estarán listos para consumir bien crujientitos y deliciosos y bien llenos de verduras. Claro que también puedes hacerlos con carne y ya tengo la receta en el canal, te voy a dejar el link en la cajita de información. Acompáñalos con una salsa agridulce y ya estarán listos para recibir esta primavera. Espero que esta receta les guste y ayude mucho. Agradezco muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.